Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Gabriel Genice y en el día de hoy quiero contarte cómo es que pasé de ser un psicólogo con formación en terapias cognitivas a un psicólogo que trabaja pura y exclusivamente desde la terapia de aceptación y compromiso. En primer lugar, lo que me gustaría contarte es un poco mi recorrido y cómo es que llegué a ser un terapeuta cognitivo. Déjame contarte que todo inició aproximadamente en el año 2006, exactamente, en donde yo había vuelto de un viaje que había hecho solo, ¿sí? Con solo 18 años, y fue uno de esos viajes de exploración, de conocer el mundo, de poder decir, bueno, estoy solo y estoy yo conmigo mismo, viendo a ver qué pasa con todo esto. La cuestión que fue un viaje verdaderamente impresionante, del punto tal que me hizo replantear mucho acerca de mis creencias, de mis posibilidades y me demostró también a mí muchísimas cosas que verdaderamente no conocía de mí hasta ese momento. A mi regreso yo estaba estudiando otra carrera, yo estaba estudiando comercio internacional, absolutamente nada que ver y bastante guiado por los mandatos familiares. Fue así que recuerdo pero perfectamente ese día que estaba sentado en una clase de matemáticas 2, en donde dije yo no puedo más con esto, necesito hacer otra cosa, y fue que me fui corriendo de la universidad y nunca más volví a estudiar esa carrera. Empezó todo un recorrido muy pero muy grande de tratar de entender qué hacer con mi vida. Y ahí fue cuando tuve contacto por primera vez con una psicóloga. Empecé a asistir como en una especie de búsqueda de orientación vocacional. La cuestión es que con el paso de las sesiones me iba dando cuenta de que lo que ella me decía era importante para mí, pero por sobre todas las cosas lo que era importante era lo que la terapeuta hacía. Y me empezó a llamar mucho la atención esta idea de escuchar a las personas, de tratar de entender qué les pasa y de cómo poder ayudarlas. Y por lo tanto dije, ¿por qué no? ¿Por qué no explorar un poco de qué se trata el mundo de la psicología? La verdad es que estaba con muchísimo miedo porque no había absolutamente ningún psicólogo en mi familia, nadie hacía absolutamente nada parecido al tema y dije, bueno, vamos a probar. Total, comprobar no se pierde nada. Fue así que me metí en la universidad y te puedo asegurar que fueron los 4 años más maravillosos que de mi vida, probablemente en términos de aprendizaje. Descubrí un mundo que me encantó, que me fascinó, conocí gente maravillosa, profesores impecables y también, déjame contarte que la universidad a la que yo iba era una universidad muy pero muy psicoanalítica. Tenía un corte lacaniano bastante fuerte y eso me llevó también a aprender que el psicoanálisis no era algo que a mí me gustara. Esto ya lo aprendí, incluso te digo, estando en el segundo año de la carrera. Allí fue que empezó mi búsqueda por tratar de entender qué quería hacer con la psicología. Yo sabía que quería ser clínica, pero no tenía ni idea y tenía mucho miedo de elegir y de saber hacia dónde ir. Finalmente, en una pasantía dentro de la universidad, tuve mi primer contacto con la terapia cognitivo-conductual y dije, esto tiene que ver conmigo. Tiene que ver con mi forma de ser, con mi personalidad, con mi estilo, con todo. Me pareció muy práctica, muy pragmática y por lo tanto dije, acá llego yo. Pasaron las semanas, pasaron los meses, los años y llegando al final de la carrera tuve por primera vez contacto con probablemente una de las personas más influyentes en mi desarrollo profesional y más influyente en el mundo de las terapias cognitivas en toda Latinoamérica. Tuve como profesor a Héctor Fernández Álvarez. El modo en que él tenía de hablar, el modo en el que él tenía de explicar la terapia, la pasión con la que hablaba era única. Y fue ahí donde me terminé de convencer. Me terminé de convencer de que era eso para ir para donde yo quería. Terminó la universidad y empezó la carrera de especialización. No lo dudé. Fueron 2 años de puro estudio, formación, entrenamiento y sobre todo uno de los miedos más grandes que yo tenía. ¿Qué hacer con el paciente? Y estoy casi seguro, porque hace más de 10 años que soy profesor en la universidad, que probablemente este sea uno de tus miedos si estás iniciando la carrera o haya sido uno de tus miedos si ya tenés algo de experiencia.
El no saber qué hacer, el sentirte poco preparado, el dudar de qué decir o hacer en frente de ese consultante era una de las cosas que gobernaban mi conducta. Empecé a estudiar, me empecé a formar y poco a poco fui empezando a aprender. Fui empezando también a crear una comunidad, un grupo de personas que hablaran el mismo idioma que yo. No obstante, fue pasando el tiempo y empecé a sentirme que era un poco sapo de otro pozo. Había cosas que no me terminaban de convencer, había cosas que no me gustaban de las terapias cognitivas y las sentía bastante limitada. Tenía la impresión de que era alguien que ya había tenido cierta experiencia en la clínica, pero que llegaba hasta un punto y no podía seguir avanzando. Me sentía un poco perdido y desactualizado. Sobre todo esa sensación de ver que me estaba desactualizando. El punto tal, ese punto mágico llegó en el año 2015, donde tuve mi primer encuentro con una terapeuta ACT y me mostró y me abrió ese mundo, el mundo de la terapia de aceptación y compromiso y las terapias contextuales. Y de ahí me di cuenta que era algo en donde no había marcha atrás. Ya había emprendido un camino que no tenía vuelta atrás y que era el de convertirme en un terapeuta contextual. ACT me enamoró desde el primer momento. Pero ¿sabes por qué me enamoró? Porque ACT aborda algo que va mucho más allá que la psicoterapia. Mucho más allá. Se encarga de trabajar sobre el sufrimiento humano y crea un modelo específico sobre cómo comprender el sufrimiento y qué hacer con eso. Nos alejamos un poco del diagnóstico, que créeme que es útil para ciertas cosas, pero para muchas otras no, y es muy limitante. De hecho, me pasaba que tenía la ficha acá y decía, tiene este diagnóstico, pero yo no estoy conociendo a la persona, yo no sé qué le pasa a la persona, yo no sé quién es esa persona, solo por esta ficha. Necesito sentarme, escucharla y hablar, y necesito entenderla, y necesito ver cómo particularmente se expresa su malestar en esa persona y cómo poder ayudarla. Y ACT me abrió puertas para todo eso y mucho más, porque como te digo, es un modelo que va mucho más allá de el paso a paso, paso a paso. Entiendo que eso a veces puede dar miedo, puede dar un poco de miedo el no tener el paso a paso al paso, pero créeme que una vez que podés dominar el modelo y una vez que sabes, todo cambia, todo se vuelve diferente. Y eso fue lo que me pasó a mí. Al principio, y eso es una de las cosas que no me gustó mucho de mi formación en ACT, es que me sentí un poco solo. Y no solamente me sentí un poco solo, yo asistía a clases, leía los libros, estudiaba los papers. Pero ¿sabes qué me estaba faltando? Me estaba faltando comunidad. Me estaba faltando alguien que me acompañe en mi aprendizaje, alguien que me pudiera guiar en lo que estoy haciendo, más allá de un supervisor. ¿Sí? Yo necesitaba aprender de una manera mucho más encarnada. Y eso fue algo que yo me convencí de que tenía que ser distinto, que si yo en algún momento iba a crear una formación en ACT, porque la docencia para mí es una pasión tanto como la psicoterapia y por eso hace tantos años que soy profesor en distintos lugares, tanto en las universidades en carrera de grado como en posgrado y en distintos países, es porque me encanta pensar clases, armarlas, pero sobre todo me encanta pensar cómo puedo hacer para enseñarle a esta persona de una manera que le pueda acercar el conocimiento de forma digerida, de forma que lo pueda incorporar fácilmente y que no se enrosque y no se quede pensando y rumiando sobre temas que tal vez estén o sea, muy nuevos o estén súper complejos y, y eso a mí nunca me gustó de la docencia, ver profesores que tal vez hablan en difícil solo para aplaudirse a sí mismo y decir, wow, qué difícil que puedo hablar, cuán complejo. Pero se pierde la esencia de la docencia, se pierde el aprender de verdad. Entonces, siempre tuve en claro esta idea de que si iba a armar una formación en ACT o en lo que fuese, tenía que ser algo que sea fácil en el sentido de que la persona pueda comprender y encarnar y apropiarse de los conocimientos lo más rápido posible. Pero sobre todas las cosas, no quería cometer el mismo error, si se quiere, entre comillas,
que yo sentí que se cometió en mi formación, que fue el sentirme solo al principio, el no tener una guía más allá de mi supervisor o supervisores. Y yo creo que muchas veces hablando con muchos estudiantes, ¿sí? Con muchísimos estudiantes, creo que pasa eso. Al principio estamos un poco perdidos, no sabemos bien qué hacer, no sabemos bien cómo implementar lo que aprendemos en la lectura de los libros, en las metáforas y demás, y nos terminamos transformando en robots, en donde repetimos y necesitamos tener como el manual al alcance de la mano porque si no se genera un caos y un problema. Bueno, esto fue algo que trabajé mucho, mucho, mucho y que busqué la manera de optimizar. Por eso para nosotros en TCM es fundamental crear una comunidad, que te sientas acompañado desde el minuto uno hasta el último minuto de la formación. Y a su vez, gran parte de nuestros estudiantes continúan estando en contacto con nosotros. Es el caso de Verónica, es el caso de Martín, es el caso de Jean, es el caso de muchos estudiantes que terminaron la formación tal vez ya hace años, pero nos seguimos cruzando, seguimos hablando, seguimos compartiendo, algunos siguen supervisando con nosotros, seguimos en contacto. Buscamos que eso pase. Tenemos una comunidad hermosa que se ha creado y es lo que queremos. Nosotros queremos acompañar paso a paso en el aprendizaje del alumno y queremos que ACT se introduzca con la mayor simplicidad posible a tu práctica cotidiana y a tu modo de intervenir. Que no sientas que necesitas tener un libro en la mano. Me acuerdo mucho que este era el comentario que nos hacía una chica, ¿sí? Una terapeuta que se llama Juliana, que nos decía, verdaderamente yo tengo miedo de empezar una formación porque tengo miedo de ser una terapeuta que siempre termine buscando el libro último minuto y teniendo el guión de la sesión al costado para poder decir y no equivocarme en lo que tengo que decir. Eso no es hacer terapia. Eso no es hacer terapia. Terapia es que vos hayas previamente incorporado y hayas adentrado los saberes y te sientas con total soltura para poder intervenir. Y a su vez, cuanto más suelto uno está, más atento está a lo que está sucediendo entre el paciente y el terapeuta y por ende está mucho más atento a la detección de los procesos, al análisis funcional y a tantísimas otras cosas que hacemos mientras estamos atendiendo a los pacientes. Entonces, lo que más, nuestro objetivo final no es solo que aprendas ACT. Mi objetivo siempre es que vos sientas el dominio del modelo, que te sientas un experto del modelo. Y tenemos, como te digo, muchos casos que nos alientan a seguir haciendo esto porque realmente han cambiado su forma de intervenir y nos los dicen año tras año cuando terminan sus formaciones. Entonces, si vos actualmente te sentís que estás tal vez perdido o perdida, que recién salís de la universidad y no sabes bien qué hacer, que te gustaron las terapias contextuales pero no sabes qué camino recorrer, si sentís que estás tal vez ya con años de experiencia pero también te sentís bastante desactualizado y un poco ese temor a ¿qué pasa? Que estoy desactualizado, estoy dejado y te gustaría formarte de una manera amena, de una manera simple, de una manera acompañada y creando comunidad, ¿sí? No sintiéndote solo o sola, entonces esta es la formación para vos. Pero completamente seguro que es la formación para vos. No solo, como te digo, porque yo lo creo, sino porque todos nuestros exalumnos lo confirman año tras año en las encuestas y en los casos que hemos acompañado y los que siguen supervisando con nosotros que tenemos ese contacto diario. También pasa otro gran problema que es la virtualidad. Muchísimos espacios que dan formaciones, y me ha pasado como alumno, te lo puedo asegurar, de anotarme en formaciones y al mes y medio dejarla, porque lo que sentía era que me había anotado en una formación asincrónica, ¿sí? Para poder hacerla al momento que yo quisiera, como yo quisiera, y de repente con lo que me encuentro es que es una clase en vivo que se grabó y que se subió el Zoom, la clase de Zoom se subió al aula virtual y yo estoy viendo al profesor y a 20 personas más interactuando, hablando y demás. Y encima no solo eso, sino que el video de la clase puede durar hasta 4 horas y de repente me pasa
que a la media hora yo ya estoy con el celular en la mano mirando algo. Y odio y detesto que me pase eso, porque no solo porque invertí mucho dinero, sino porque lo más importante de todo, estoy invirtiendo mi tiempo. Que mi tiempo es súper valioso, cada vez tenemos menos tiempo, cada vez tenemos que optimizar más lo que hacemos, y eso no tiene por qué ser un obstáculo para que vos te transformes en un terapeuta exitoso y un terapeuta seguro de lo que estás haciendo. Entonces, teniendo en cuenta esto, la forma en que nosotros pensamos la docencia se basa mucho en los estándares internacionales de formaciones y entrenamientos de manera asincrónica. Hemos creado un aula virtual específica para nuestra formación. Hemos creado una comunidad para asegurarnos de que tengas un seguimiento por parte de nosotros y de los profesores. Hemos creado espacios de foros para que puedas eh, agotar todas las instancias y las dudas que tengas. Hemos creado videos específicamente diseñados para la asincronía, en donde el profesor te habla a vos, como yo te estoy hablando en este momento, ¿sí? Que te estoy hablando exclusivamente a vos que estás del otro lado de la pantalla. Nuestros videos y nuestras clases están pensadas exactamente de la misma manera. Nada de Zoom de 30, 40, 50 personas en donde todos interactúan, en donde no es claro, en donde no está bien editado el video ni nada por el estilo. Nada de videos eternos, larguísimos. Nuestros videos y nuestras formaciones son cortas, pero no por eso menos profundas. O sea, como te das cuenta, realmente pensamos esto para ayudarte y acompañarte en tu proceso de aprendizaje. Y es más, incorporamos espacios y módulos de entrenamiento extra sincrónicos para que puedas tener llamadas grupales exclusivas, cortas, chiquitas, de poca gente, pero que se dedique exclusivamente a trabajar durante 2 horas puro entrenamiento de terapeuta, para que vos te vayas de esa clase sabiendo perfectamente cómo aplicar, por ejemplo, desesperanza creativa, por ejemplo, aceptación, por ejemplo, procesos de conceptualización de casos. Esas clases sincrónicas son un plus único en la formación. Así que te invito a que si realmente pensás que este tipo de formación es lo que vos necesitas para dar el siguiente paso, entonces agendes esta llamada. Vas a encontrar debajo de en la descripción de este video, ¿sí? Un link en donde vas a poder agendar una pequeña llamada gratuita, ¿sí? De no más de 30 minutos, en donde vas a conversar con uno de nosotros y vamos a terminar de explicarte en qué consiste cada uno de los pasos de nuestra formación. Vas a poder quitarte algunas dudas y vas a poder también tener oportunidades únicas de sumarte a este equipo, te diría yo, casi exclusivo, de terapeutas que se están formando de una manera diferente en ACT, pero de una manera definitiva en el modelo. Así que, insisto, si pura y exclusivamente consideras que este tipo de formación se adapta a tus necesidades particulares, entonces agenda esa llamada y conozcámonos. Te agradezco enormemente y busqué a propósito que sea un video corto para que puedas conocer cómo fue mi recorrido. Hoy estoy más que feliz de ser un terapeuta ACT. Siento que no podría hacer terapia de otra manera. Mis pacientes me dan ese feedback de que muchos pacientes míos son colegas. Y te doy cuenta solo esto rápido. Muchos pacientes míos son colegas y por ahí colegas con formación cognitiva que me plantean, yo estaba esperando que vos agarraras la hoja y hagamos taca, 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 hagamos registros, hagamos análisis de resolución de problemas, etc. Y me di cuenta que hay otra forma de entender, de otra forma de hacer. Y la verdad es que me resulta mucho más genuina, real, esta manera. Entonces no es que solamente ACT está bueno porque a mí me gusta, sino porque mis pacientes pudieron ver sus propias vidas de una manera diferente. Así que espero haberte podido transmitir un poco por qué pasé de ser un terapeuta TCC a un terapeuta ACT, estar completamente enamorado del modelo, estar comprometido con la difusión del modelo y que cada vez haya más terapeutas ACT en la República Argentina, en Latinoamérica, en España. Y insisto, si verdaderamente crees que puedes sumarte y que
tenés lo que se necesita y estás en el momento indicado para dar ese paso siguiente en tu desarrollo profesional, entonces sumate a ese llamado y conozcámonos. Ahora sí, no te quito más tiempo, te deseo un excelente día y espero conocerte muy, pero muy pronto. Nos vemos.